pequeños, cuando estábamos chicos, mi hermana y yo a veces nos acostábamos con mi mamá y nos contaba cuentos. Y siempre terminaban los cuentos con estas palabras. Y así vivieron felices para siempre. And they lived happy forever. Happily forever. ¿Ustedes recuerdan esos cuentos? Y vivieron felices para siempre. Y así siempre terminan los cuentos de hadas. That's the way fairy tales end. And they live happily ever after. Así vivieron felices para siempre. Y como niños nos encantaba escuchar estas historias, estos cuentos. Pero luego crecimos y nos dimos cuenta que la vida real no es así. La vida real es demasiado compleja. Hay muchos problemas. Nadie vive feliz para siempre. Pero si le preguntamos a cualquier persona, ¿qué es lo que quieres de la vida? What do you want most out of life? La mayoría le responden, yo quiero ser feliz. I want to be happy. Y no hay nada malo con eso. Querer ser feliz, no hay nada malo con eso. Yo deseo ser feliz. Y vemos hoy en día que muchas personas buscan la felicidad en el amor, en el matrimonio, pero la tasa de divorcio nos demuestra que muchas veces las personas no están encontrando ahí la felicidad. Las parejas buscan la felicidad en la familia, pero a veces los hijos causan más dolor que felicidad. Otros buscan la felicidad en la carrera, en su trabajo, en actividades recreacionales. Otros buscan mitigar su dolor con el alcohol, con las drogas. Pero muy pocas personas pudieran decir o admitir que realmente han encontrado la felicidad duradera. Y digo esto porque aún cristianos carecen de felicidad. A lot of Christians lack happiness. Y la Biblia del Señor nos promete, la palabra de Dios nos promete que si nosotros seguimos lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, vamos a encontrar verdadera felicidad. ¿Lo cree usted? Do you believe that? That if you follow what the Word of God says, you will find true happiness. Ahora, o la Biblia es un cuento de hadas que realmente no debemos tomarlo en serio, o la Biblia nos habla la verdad de cómo podemos encontrar una felicidad duradera. De eso se trata este tema del Salmo 1. Un salmo muy importante. Los salmos son todos muy importantes, pero quiero que nosotros tomemos el consejo, lo apliquemos, lo entendamos. I want to be happy. Yo sé que usted quiere tener felicidad. ¿Qué dice el Salmo 1 acerca de la felicidad? Primeramente, para vivir felices para siempre, el Salmo 1 nos dice que debemos edificar nuestra vida sobre Dios y sobre la palabra de Dios. We need to build our life on God, based on God and the Word of God. Porque las cosas nunca van a satisfacernos. Solamente Dios puede traer satisfacción a nuestra vida. Only God can satisfy us. Aún las relaciones no pueden traer satisfacción aparte de Dios. La búsqueda del placer, la autorrealización, las metas egocéntricas no pueden satisfacer. You will not find satisfaction aside or apart from God. No vas a encontrar satisfacción aparte de Dios. Solamente una vida edificada en Dios y en obediencia a la palabra va a traer verdadera felicidad. Yo busco felicidad en mi vida. Yo quiero ser feliz. El primer versículo comienza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado en el hebreo se refiere a la intensidad. Otra palabra, podemos decir, oh, qué feliz es realmente la persona. Donde dice bienaventurado, podemos poner las palabras, oh, qué feliz es realmente la persona. How happy the person is. Y la palabra proviene del verbo que significa seguir adelante o avanzar. Entonces, si queremos avanzar a la máxima medida de la felicidad, el salmista esta tarde en este primer salmo nos va a decir cómo podemos llegar a esa meta. ¿Cómo podemos avanzar a encontrar la máxima medida de la felicidad? Y es significante que el salmista comienza diciendo algunas cosas que la persona feliz no hace.
Comienza así. Hay cosas que una persona feliz no va a hacer. Y él comienza con estas cosas. Entonces, nuestra felicidad, tu felicidad, mi felicidad, ahora y en la eternidad depende en la elección de uno de dos caminos. Hay dos caminos. There's two ways. Y nuestra felicidad depende en el cual camino escogemos. Tenemos que escoger uno y rechazar el otro. No podemos andar en los caminos. We gotta choose one and reject the other. Escoger uno y rechazar el otro. Entonces, el salmista comienza con lo que la persona feliz, la persona bienaventurada, tiene que rechazar. Primeramente, la verdadera felicidad no se encuentra en una vida que deja a Dios afuera. Dice el versículo 1. Bienaventurado el varón, la palabra, qué feliz, verdaderamente feliz el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra, if you leave God out, si dejas a Dios afuera de tu vida y rechazas los caminos del Señor, como Él lo revela en su palabra, no vas a tener verdadera felicidad. Así comienza. If you leave God out of your life, you will never find true happiness. If you do not obey the word of God, you will never find true happiness. Y el salmista nos enseña 3 maneras cómo es posible dejar a Dios fuera de nuestra vida. Primeramente, dejamos a Dios fuera de la vida al andar en el consejo de los malos. Versículo 1. Bienaventurado, bien feliz es aquella persona que no anduvo en consejo de malos. Y esto se refiere a la persona que vive su vida basado en la sabiduría de este mundo. They live based on this world's wisdom. La palabra malos viene de la palabra hebrea que significa suelto, to live loosely. Se refiere a la persona que no toma a Dios en serio. Por eso hace caso omiso, no obedece la palabra de Dios. Es una persona mala que no toma a Dios en serio y no pone atención o no obedece la palabra de Dios. Entonces dice aquí el salmista, debemos cuidarnos porque el consejo de los malos hoy en día ha inundado aún a la iglesia. Y me refiero, por supuesto, a muchos libros que se han escrito, muchos programas que se ven en la televisión que supuestamente son cristianos, que no son nada más que una filosofía mundana y le avientan unos cuantos versículos que para que aparezca cristiano, pero no tiene nada que ver con cristianidad. Es solamente filosofía, psicología mundana. Es worldly psychology. And they sprinkle a couple of verses in there so you can look like it's Christian, but it's not Christian. Ahora, ¿cómo podemos discernir el consejo de los malos de la sabiduría de Dios? How can we tell the difference? Muy importante. Primeramente, el consejo de los malos niega la suficiencia de las escrituras para tratar los problemas del alma. La Biblia dice claramente, la Biblia afirma que la palabra de Dios es adecuada para edificar o para equipar al creyente para toda buena obra. There's nothing that is missing from the word. No le falta nada a la palabra. Y la palabra la palabra afirma que produce la verdadera felicidad para poder tratar con los problemas del alma. La Biblia proporciona o nos da respuesta a los problemas de la culpa, la culpabilidad, la ansiedad, la depresión, la ira, la amargura, aún conflictos en las relaciones. La Biblia nos da la solución, la respuesta a esos problemas. The Bible provides the answers. Pero hoy en día encontramos la psicología cristiana. There's Christian psychology, que aporta la sabiduría del mundo y las aporta sobre estos problemas y da a entender como que la Biblia no es suficiente para traer soluciones a estos problemas de la vida. Like the Bible is not enough. You need more worldly psychology to treat with the problems of life today. El salmista está diciendo aquí claramente, ten cuidado.
La persona que quiere encontrar la verdadera felicidad la encuentra en la palabra de Dios solamente. No necesitas nada más. Número 2. El consejo de los malos exalta el orgullo del hombre y le quita la gloria a Dios. La Biblia humilla el orgullo del hombre. La Biblia exalta la gloria de Dios. Pero la sabiduría del mundo edifica el yo, el ego. Minimiza la necesidad de la verdad absoluta en Dios para la salvación, para el diario vivir. Número 3. El consejo de los malos niega o minimiza la necesidad de la cruz de Cristo al afirmar la bondad básica del hombre y al minimizar el alcance y el impacto de la caída. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, cada uno de nosotros, que todos somos personas malas, personas egoístas, y ninguno de nosotros ni pudiera ni quisiera buscar a Dios si estuviéramos abandonados a nuestro propio control. If we were left up to ourselves, we would never seek God. If we were left to ourselves, we could never find God. Nosotros mismos no pudimos nunca encontrar a Dios, ni buscarlo. No había deseo en nosotros. Lo pueden leer en Romanos capítulo 3. Pero la cruz de Dios humilla el orgullo humano, la sabiduría humana y exalta a Cristo sobre todas las cosas. Él es digno de recibir la gloria. Entonces, una vez más, bienaventurado, bien feliz aquella persona que no anduvo en consejo de malos. Número 4. El consejo de los malos niega los absolutos morales de Dios y lo sustituye por la relativa bondad humana. Dice la palabra que Dios es absolutamente justo y sus estándares de santidad son revelados en su palabra y son también absolutos. Y la sabiduría mundana racionaliza los absolutos de Dios para considerarlos tal como demasiado idealistas o duros y comienza a sustituir el estándar humano como el amor. Esta palabra, quieren reemplazar los absolutos de Dios con cosas humanas. En otras palabras, la sabiduría humana hace un Dios a su propia semejanza en vez de someterse al Dios verdadero. Human wisdom wants to create a God in its own image. Does not want to submit to the real God, to the true God. No quiere someterse al Dios verdadero. Quiere crear un Dios a su imagen, que se conforme a nosotros. El consejo de los malos se centra en agradarse a sí mismo en lugar de agradar a Dios y a los demás. Muchas veces la sabiduría mundana, la sabiduría del mundo, proporciona ayuda para la persona, pero no los lleva a confesar el pecado. Nunca los lleva a depender de Dios. Nunca los lleva a vivir en obediencia a Dios. Usted recuerda, hace unas cuantas semanas, yo decía que todo pecado ahora tiene excusa. Todo pecado tiene excusa. Si una persona mata a alguien más o que tiene problemas psicológicos, todo problema tiene excusa. But the Bible, la palabra del Señor, nos enseña diferente. La sabiduría humana nos hace llevar, nos ayuda, nos trae solamente ayuda, pero nunca nos lleva a confesar el pecado, nunca nos lleva a depender de Dios, nunca nos lleva a vivir en obediencia a Dios. La sabiduría humana, la sabiduría del mundo, nos aconseja vivir primeramente para nosotros mismos. Dice el salmista, cuán feliz es aquel que no anda en el consejo de los malos. Segundo, dejamos a Dios fuera al estar en camino de los pecadores. Versículo 1 continúa. Dice, no solamente no anduvo en consejo de malos, sino que también no estuvo en camino de pecadores. Y el camino de pecadores se refiere a la manera de vivir, el comportamiento. Bienaventurado aquella persona, blessed is the person, happy is the person, feliz es la persona que no vive, no actúa, no se comporta como los pecadores. Estar en el camino de pecadores significa involucrarse con los pecadores en su comportamiento pecaminoso.
You become involved with sinners in their behavior. Y la palabra pecadores en hebreo significa errarle al blanco. Se refiere a desviarte del estándar de Dios como la Dios lo revela en su palabra. Y en ese sentido, todos somos pecadores. Todos en algún momento le hemos errado al blanco. Todos nos hemos desviado de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos convertimos en pecadores convertidos. Y en vez de nosotros agradarnos a nosotros mismos, el pecador convertido busca siempre agradar a Dios. Am I a sinner? I'm still a sinner. Todavía soy un pecador, pero soy un convertido, una persona, un pecador convertido. Y ahora mi deseo no es agradarme a mí mismo. Yo quiero vivir una vida que agrada a Dios. Y por eso crezco aprendiendo cada día a negarme a mí mismo, como dice la palabra, amar a Dios, amar a los demás. La palabra de Dios, la Biblia enseña que el objetivo de nuestra relación con los pecadores o con los que están todavía perdidos necesita cambiar después de que nosotros venimos a Cristo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Relacionamos con pecadores. I work with non-Christians, but I don't have to live like them. Yo trabajo con personas que no son cristianas, pero tengo que vivir como ellos. Dice la palabra en 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, si nos juntamos con gente mundana, nuestro estilo de vida y el estilo de vida de ellos va a influenciar sobre nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está diciendo el salmista: be careful who you associate with, who you hang out with, because there's sinful lives that will begin to rub off on you. Ahora, por otro lado, no podemos tampoco separarnos completamente de los pecadores, sino que dice la palabra que nuestro objetivo, our objective needs to change. Nuestro objetivo tiene que cambiar. Antes nos asociábamos con los pecadores y éramos unos de ellos en sus malas obras, pero ahora nos asociamos con los pecadores como un pecador salvo por la gracia de Dios y buscamos traerlos a ellos al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo. Nuestra vida ha cambiado. Ahora nosotros queremos ser una influencia positiva en ellos, que ellos vengan a conocer a Jesucristo. Y dice el salmista: verdaderamente feliz es el hombre, aquella persona que no está en el camino de pecadores. En otras palabras, no actúa como ellos, no vive como ellos, no comparte su manera de vivir. Y tercero, dejamos a Dios fuera cuando nos sentamos en la silla de los escarnecedores o los burladores. Dice el versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores, las personas que se burlan, rechazan a Dios, rechazan a su palabra. Buscan justificarse a sí mismo, ridiculizando abiertamente aquello que aquellos han rechazado. They ridicule Christ. They ridicule God. They ridicule you for being a Christian. Se burlan de uno por ser cristiano. Los burladores, estos escarnecedores que dice aquí, piensan que saben más que Dios. Que ellos son demasiado inteligentes para creer en la Biblia. You know those people. Oh, I'm too smart to believe in the word. Yo soy muy inteligente para creer en la palabra, en la Biblia. Yo no creo en la palabra. Yo no creo en la Biblia. ¿Tú crees en eso? Ellos piensan que son más inteligentes que Dios. Ellos han desechado la Biblia porque quieren ser su propio Dios. Quieren seguir sus propios caminos. They want to live life according to what they want to live, the way they want to live. No quieren que Dios venga a interferir en su estilo de vida pecaminoso. Estos son los escarnecedores, los burladores. Dice, habla de la silla, no se ha sentado en silla de los escarnecedores. La silla de los escarnecedores se refiere a la asamblea, o lugar donde las personas se reúnen para reforzar su filosofía impía. Where these people hang out. Sentarse en la silla de los escarnecedores, que significa pertenecer al tal grupo de personas. You belong to that crowd of people. Una vez más, miren lo que dice el salmista. Felices son aquellos,
Verdaderamente felices son aquellos que no se sientan en la silla de los burladores, los escarnecedores. Before I leave verse 1, antes de dejar el versículo 1, yo quiero que usted vea la progresión descendente en la vida del pecado. The progression. Satanás no viene y causa que una persona se aparte de repente de la fe. No. Hay grados de apartamiento de Dios. Y lo vemos aquí en tres conjuntos de tres palabras. El salmista habla de caminar, estar y sentarse. Because first you walk. Primero caminas, todavía te estás moviendo, pero vas en la dirección incorrecta. Y luego te detienes, estás persistiendo en el pecado y finalmente te sientas, estás a gusto en compañía de los pecadores. There is a downward progression, un apartamiento en grados, una progresión descendente. El salmista dice, ten cuidado, be careful. If you want to be happy, si realmente quieres ser feliz, ten cuidado de no caminar y luego llegar a estar y luego a sentarte con los pecadores. Luego, segundo, habla de malos, de pecadores y burladores. Primeramente, eres malo. Aquellos que se relajan en cuanto a Dios. Y luego eres pecador. Aquellos que abiertamente violan los mandamientos de Dios, errándole al blanco en todo. Y luego llegas a ser un burlador que abiertamente rechaza la verdad de Dios. There's a downward spiral. Hay una espiral hacia abajo. The third thing, consejo, camino y silla. Porque primero escuchas el consejo. You begin to think the wrong thoughts. Comienzas a pensar los pensamientos equivocados. Y luego estás en el camino, participa en la conducta incorrecta y luego te sientas en la silla. Perteneces al grupo equivocado. Comienzas a adoptar esa actitud fatal de un burlador y es ahí donde Satanás ya te tiene. ¿Qué nos está diciendo el salmista de esto? En este versículo, ¿qué nos está diciendo el salmista? En un versículo, ¿qué nos está diciendo el salmista? Dos lecciones. Primeramente, guarda tu mente. Take care of your mind. Porque es ahí donde comienza Satanás. Con los malos pensamientos que te llevan al comportamiento malo, que te llevan a rechazar a Dios, que te llevan a rechazar la verdad de Dios. Guarda tu mente. Guard your mind. Guarda tu mente. No quiere decir que no seas una persona que no piensa, no. Quiere decir que debes criticar todo según el estándar inmutable de la palabra de Dios. You judge everything according to the word of God. Guard your mind, protege tu mente. Porque ahí comienza Satanás. Y segundo, guarda tus amigos. Be careful who you hang out with. Ten cuidado con aquellas personas que tú escoges que son para ser tus amigos cercanos. Ten cuidado que esas personas estén comprometidas contigo a hacer las cosas de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión tiene las tinieblas, la luz con las tinieblas? La mala compañía corrompe los buenos morales. Ahora el salmista, después de hablar en una forma negativa, comienza a hablar ahora en una forma positiva. Vaya conmigo los versículos 2 y 3. Primeramente, el salmista nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en una vida construida sobre Dios y sobre su palabra. Primeramente, te alejas de todo esto. If you want to be happy, if you want to be truly happy, te alejas de todo esto, el versículo 1. And then this has to be a part of your life. Esto tiene que ser parte de tu vida. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tal vez muchos de nosotros pudiéramos reclamar un tipo de pureza porque no andamos el consejo de los malos. Gracias a Dios.
We can say, you know what, verse 1 is not part of my life. El versículo 1 no tiene que ver conmigo. Gracias a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos deleitamos en la palabra de Dios? Que meditamos en la palabra de Dios. Porque no solamente te apartas del camino de los malos, pero ahora sí, mira lo que dice que debe ser parte de tu vida si verdaderamente quieres ser feliz. Hay una responsabilidad y un resultado. Versículo 2 es la responsabilidad. El resultado lo que estamos en el versículo 3. Y hasta el extent que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, podemos esperar también el resultado. To the extent that you fulfill the responsibility, then you can expect the result. Primeramente, la responsabilidad. La responsabilidad es deleitarnos y meditar en la palabra de Dios continuamente. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa? Deleitarnos en la palabra de Dios. Bueno, la palabra que se usa aquí, delicia, es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir a un hombre, a un joven, deleitándose en una mujer. Y eso nos dice todo. ¿Ha usted notado cómo un joven se deleita en cuando un joven se deleita en una mujer, reorganiza todas sus prioridades y de repente como que tiene suficiente de tiempo para pasar con ella? You notice that? A young man finds a girl that he likes, and all of a sudden he's got all the time in the world to spend time with her. De repente tiene todo el tiempo para pasar tiempo con ella. No es que tiene que hacerlo, pero él desea hacerlo. Nada viene a interferir con su tiempo, con el objeto de su deleite, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Let me ask you this. Preguntarle esto. ¿Se deleita usted en la palabra de Dios en ese sentido? Que usted reorganiza sus prioridades. Usted hace el tiempo. You find time. Usted encuentra tiempo para deleitarse en la palabra de Dios. Do you make time to spend God in Word because you delight in it? ¿Haces tiempo para deleitarte en la palabra de Dios porque tú te deleitas en ella? ¿O se ha convertido la palabra de Dios para ti, leer la palabra, un deber? Porque es muy fácil caer en la mentalidad del deber hacia la palabra. Oh, tengo que leer la Biblia. No que quiero, pero tengo que hacerlo una vez, capítulo por día. No. Dice el salmista que en la ley de Jehová está su delicia. He enjoys it. He wants to read. Él quiere leer la palabra. Y déjame decirte que la Biblia es la carta de amor de Dios para ti. Cuando lee la Biblia está leyendo el consejo de un Dios santo, amoroso, Dios sabio, que te está diciendo cómo debes vivir tu vida. Sus mandamientos son para tu bendición, para tu bien. El camino a la verdadera felicidad es deleitarnos en la palabra de Dios, gozarnos en la palabra de Dios. But we are responsible. Nosotros somos responsables no solamente de deleitarnos en la palabra de Dios, pero también el salmista de meditar en ella continuamente. En su ley medita de día y de noche. Meditar es pensar en la Biblia, en lo que la palabra dice, cómo se aplica a nuestra vida. La meditación es a la lectura, lo que es la digestión a la comida, masticarla, dejarla que se convierta parte de nosotros. Y debemos nosotros dar continuamente, día y noche, dice el salmista, día y noche, que implica conocer la palabra lo suficientemente para pensar en ella todo el día, sin tener que abrirla. La palabra está en mi mente, en mi corazón. I remember verse, me recuerdo las escrituras, mientras estoy en el trabajo, no tengo la Biblia enfrente de mí, pero me deleito, me recuerdo la palabra del Señor. Eso es meditar la palabra del Señor. Y como vimos en el versículo 1, la mente es el primer bastión que tenemos que defender. The first thing we need to defend is our mind. Porque lo que sea que está formando nuestro pensamiento va a formar nuestra vida. La única manera
que una persona puede rechazar el consejo de los malos es estar continuamente meditando, pensando, masticando en su mente la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Es our responsibility. Deleitarnos y meditar en la palabra del Señor. If you want to be happy, truly happy, si verdaderamente quieres ser feliz, nuestra responsabilidad es deleitarnos, meditar en la palabra de Dios. Do you do that? ¿Lo estás haciendo? Porque en la medida que tú edifiques tu vida sobre Dios y su palabra, encontrarás verdadera felicidad. ¿Cuál será el resultado? Versículo 3. Si haces esto, if you do this, si te deleitas y meditas en la palabra de Dios, el resultado será este: una vida fructífera y próspera. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista está escribiendo a la persona que se deleita en la palabra del Señor. Lo escribe como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que ha sido cultivado, rodeado de un suministro de corrientes de agua. Tiene raíces que llegan a un suministro continuo de agua. Un árbol sólido que puede soportar la sequía, las tormentas de la vida. A strong tree that can withstand the storms of life, the droughts of life. Y es fructífero, it produces fruit. Continuamente tiene evidencia de vida, de fe y de vitalidad. Dice que su hoja no cae, siempre está verde, siempre fructífero. Y me encanta cómo el salmista lo resume todo. I love the way he sums it all up. Dice, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prosperará. Esa es la persona verdaderamente feliz. La persona que Dios bendice con su prosperidad, no importa cuál sean las circunstancias de la vida en la cual se encuentra. Él siente la felicidad, ha encontrado la verdadera felicidad. Ahora aquí Dios no está prometiendo, prosperidad financiera. Está hablando de prosperidad del alma, del corazón, de la vida. Los siervos de Dios a veces carecen o tienen necesidad o son pobres en las buenas de este mundo, pero son ricos hacia Dios. Y esa es la verdadera prosperidad, cuando estamos ricos en las cosas de Dios. El salmista continúa diciendo en la tercera parte que la verdadera felicidad se encuentra en una vida que tiene en cuenta la eternidad. Versículos 4 al 6. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquel salmista contrasta, describe a los malos en contraste con los justos. Los justos son como un árbol robusto, con un árbol de raíces firmes, fructífero. Los malos son como el tamo, el trigo. No tiene raíces, es inútil, para nada sirve. Los malos no tienen sustancia. Puede ser que sean grandes ante los hombres, pero ante Dios serán desterrados como paja en el juicio final. Dice versículo 5 que los juicios, los malos no se levantarán en el juicio, no estarán en el cielo. Solamente aquellos que hemos sido justificados a través de nuestra fe en Cristo estaremos reunidos en el cielo con el Señor. Y me encanta como dice ahí el salmista: Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce, está íntimamente familiarizado con el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los malos serán condenados en el eterno juicio, en el lago de fuego, como dice la palabra en Apocalipsis 21. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, que dice en Hebreos 9:27:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero todos vamos a compadecer delante de Dios. Todos vamos a presentarnos delante de Dios. Termino con esto. Let me finish with this. La palabra de Dios declara que nosotros estamos aquí como una creación de Dios. Hemos sido hechos en su imagen, diseñados para encontrar la verdadera felicidad en Él y en su palabra. Lo que dice esta tarde la palabra. We are designed to find true happiness in God and in His Word. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y la única manera que podemos encontrar la verdadera felicidad es en Dios y en su palabra. Pero debido a nuestra rebelión, como vemos muchas veces que queremos dirigir nuestra propia vida, a veces estamos alejados de Dios. Y Dios tiene todo el derecho de juzgarnos. Cuando estamos alejados de Dios, Dios tiene todo el derecho de juzgarnos, pero por su amor y su misericordia. Dice la palabra que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar sobre la cruz del Calvario. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Porque esta tarde tú te encuentras alejado de Dios en tu rebelión. Esta tarde Él te ofrece salvación. Si solamente confías en Él y aceptas el perdón que Él ofrece. If you find yourself away from the Lord this evening, if you find yourself in rebellion against the Lord, I'm asking you today, the Lord is offering you salvation. All you have to do is trust in Him and accept the forgiveness He offers. Y si tú haces eso, y tú edificas tu vida en Dios y su palabra, vivirás feliz para siempre, ahora y por toda la eternidad. Y eso no es un cuento de hadas. If you accept forgiveness, if you build your life on God and His Word, you will find true happiness for the rest of your life, now and through eternity. And that is no fairy tale. That is the truth of the Word. En la verdad de la palabra encontrarás verdadera felicidad en Cristo, en Dios, en su palabra. You can count on that. ¿Quieres ser feliz? El salmista claramente esta tarde, es en Dios, es en su palabra que encontrarás verdadera felicidad. Inclina tu rostro. Señor, todos queremos ser felices. Todos buscamos la felicidad en esta vida. Y en este primer día de este año, Señor, tu palabra, el consejo de tu palabra, nos indica exactamente cómo podemos nosotros encontrar esa felicidad que buscamos, que anhelamos. Es en Dios, en su palabra. It is in God and His Word that we can find true happiness. Qué hermoso consejo nos da esta tarde. Iniciando este año, sobre la importancia de meternos más en la palabra, de meditar, de deleitarnos en tu palabra. De apartarnos de los malos caminos. Que si verdaderamente queremos encontrar la felicidad que toda alma, todo corazón anhela, la encontramos en ti, en tu palabra. Gracias por este consejo esta tarde. Eres tú hablando en nuestra vida, eres tú hablando en nuestro corazón. Tú quieres que nosotros seamos felices. You want for us to be happy. You want for us to be blessed. You want for us to be prospered. Tú quieres prosperarnos, tú quieres bendecirnos, Señor. Pero tenemos que hacer nuestra parte nosotros. Nuestra responsabilidad de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de acercarnos más a ti, de buscar tu presencia en nuestra vida. Señor, gracias por este consejo esta tarde, Señor. Permítanos esta tarde nosotros comprometernos contigo, que este año será un año cuando más buscamos de Dios, cuando más buscamos de la palabra, cuando más nos vivemos, cuando nos dedicamos a la palabra.
Let it be a year, Lord, when we may commit ourselves to serving you, to seeking your word, to read your word, allowing your word to be a part of our life. Que este año, Señor, nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro deber, ser un pueblo obediente, ser hijos de Dios obedientes, que realmente, Señor, nos metemos en la palabra, porque lo que transforma nuestra vida, nuestro corazón, es la palabra que es viva y eficaz, la palabra que trata con lo más profundo de nuestro ser. Permite que esta palabra esta tarde quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos en este año comprometernos a vivirla, a seguirla, Señor, para ser la persona, para ser la iglesia que tú quieres que seamos para tu honra y tu gloria. Gracias por tu palabra esta tarde. Thank you for your word, Lord. Gracias por el desafío de tu palabra. Thank you for the challenge of the word. Aceptamos el reto. We accept the challenge. Y decidimos esta tarde, Señor, nos comprometemos, Señor, a acercarnos más a ti, a buscar más de ti, Señor. Que este año sea el año cuando más nos acercamos a ti, más gozamos de tu presencia, más gozamos de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, esta tarde. Te damos honra, te damos gloria, te damos honor. We worship you, Father, in Jesus' name. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te honramos. Vamos a estar